El mensaje que está aquí muchas veces escondido para muchos en la palabra de Dios. Y aunque está aquí, si no entendemos, si no tenemos la revelación del Espíritu, solamente son palabras escritas. Pero estas palabras tienen que recobrar vida en cada uno de nuestros corazones, amén. Mucho más en estos tiempos. Y yo sé que lo que Dios nos va a decir ahora nos va a impactar. Bendigo a las personas que han venido por primera vez. No sé si iban o no a otra iglesia, pero si alguien nunca fue a ninguna iglesia evangélica, que me levante la mano. Si alguien nunca fue y ha venido por primera vez. O sea que todos conocemos al Señor, amén, de alguna manera, gloria a Dios, amén. Quiero hablarles un poquito de historia. ¿Me dan un tiempito? ¿Me presta su corazón un minuto? Porque si no hablamos de historia no vamos a entender algunos textos. Yo quiero que escuche este texto y no se diga al que tiene al lado: no me molestes por los minutos que vienen. Decirle: retente, no vayas al baño, no te pierdas nada. Esta canción que acabamos de cantar es nueva, la hemos ensayado recién hace 2 días atrás, pero parte del coro no pudo ensayarla, no pudo venir, así que hoy estaban así. ¿En dónde entro yo? Porque no pudieron llegar. Y así nos pasa con la palabra. Si nos descuidamos con un mensaje, si atendemos, si nos vamos al baño, nos demoramos 3, 4, se corta lo que Dios quiere decirte. ¿Nunca vio la novela usted cuando se están por dando el beso? Y de repente abre la puerta: ¡hola! ¿Y alguien interrumpió? Bueno, en las cosas de Dios no debe interrumpirte nada para que la palabra sea completa en tu vida. Amén. Así que mire a alguien y díganle: no me interrumpas. Quiero leer el texto de Marcos 1:16, una historia rápida, voy a ir rápido. Voy a leer. Así que andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Dígalo: pescadores de hombres. Yo sé que usted en un feriado puede decirlo más fuerte: pescadores de hombres. Amén. Estamos orando por la libertad de todo el mundo este día. Amén. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poquito más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Los vio y luego los llamó, y dejando a su papá Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Está diciendo, Jesús está buscando a sus discípulos, y va y encuentra a Simón y a Andrés, y luego va y encuentra a otros discípulos más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Va y busca a Jacobo y a Juan, a su hermano Juan, y les dice lo mismo: síganme. Y dice que dejándolo todo le siguieron. ¿Hasta ahí vamos bien? Si no entendemos la cultura, lo que está pasando aquí, nosotros podemos hacernos miles de preguntas. Porque, bueno, no me voy a ir al final, quiero ir de poquito, porque esto es muy interesante. Jesús está viniendo, caminando, los ve en una barca: síganme. Ok, lo siguen. Luego va un poquito más allá con los 2 que lo siguen y busca 2 más: síganme. Y cualquiera que él le decía síganme, le decían ok, y los 2 se lo siguieron. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? Diga, pregúnteme: ¿por qué pasaba eso, pastor? Vamos a ver un poquito de historia aquí, en este altar tan precioso que el Señor ha preparado. Y vamos a aprender un poquito de la cultura judía y del tiempo en el que estaba sucediendo este episodio. Lo primero que tenemos que entender es que en aquel tiempo existía en el pueblo judío, en los hebreos, en los judíos, un sistema escolar hebreo que hacía que los pequeños, los niños, cuando cumplían 6 añitos, los padres los llevaban a sus hijos judíos a la escuela, a la sinagoga, y ese colegio, ese periodo de colegio donde aprendían ellos la palabra de Dios, se llamaba Bet Shema. Diga Bet Shema. Dígalo fuerte: Bet Shema. Así que en su primer día de escuela, lo que hacían los rabinos o los maestros, tomaban una tabla de madera y le ponían miel en la madera, y a todos los alumnos pasaban por ahí
y cada alumno sacaba con su dedo y comía la miel. Y una vez que hayan comido toda esa miel, un poquito, hayan gustado de esa miel, lo que sucedía es que los profesores y el rabino le decía: recuerden y no se olviden que así es la palabra de Dios, siempre va a endulzar tus días, tu camino, tu vida. Aleluya, sí, apláudale al Señor. Diga conmigo: la palabra es como miel. Diga: la palabra es dulce para mi alma. Así que les enseñaban que la palabra de Dios es la manera más dulce de vivir. Y eso lo tenían en el primer día de clases, así que ellos no se olvidaban más de eso. Así que desde los 6 añitos hasta los 9 años comenzaban luego de ese episodio a estudiar. 6, 7, 8, 9. Esos años comenzaban a ser preparados y les enseñaban los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, ¿verdad? Y se lo sabían de memoria. Cuando ellos tenían 6, 7 años, ya 8 años, se sabían esos 5 libros de la Biblia de memoria. Así que comenzaban a estudiar, y cuando llegaba al tiempo donde se veía si habían sido capacitados, les preguntaban, ellos leían la palabra de Dios, sabían esos 5 libros, y era emocionante ver a un niño de 8 años hablando de estos libros. ¿Alguien me sigue? Pero sucedía que no todos eran hábiles. Así que comenzaba a diezmarse el grupo. Entraban miles o cientos y empezaban a diezmarse según el tiempo y la temporada. Así que en el primer proceso de su tiempo escolar, estudiaban esto. Y luego, cuando finalizaban esos años, ellos ya sabían quiénes son los que iban a pasar al siguiente nivel. Así que hacían una fiesta grande. Y lo que hacían era llamar a los estudiantes del Bet Shema, y los que no habían aprobado, los que no eran aptos, delante de todos les decían estas palabras: hemos disfrutado tu presencia en Bet Shema, pero no tienes lo que se requiere, no puedes pasar a la secundaria, así que vete a casa y sé un buen pescador, sé un buen trabajador. Así que el niño se venía a su casa, todo el camino llorando con sus padres. Le decía: papá, no voy a poder cumplir tu sueño ni mi sueño. Aquellos que habían pasado al siguiente nivel, el siguiente nivel se llamaba Bet Misra. Diga conmigo: Bet Misra. Ese es el secundario que ellos tenían, donde estudiaban la palabra de Dios, aprendían la Torá, es su libro, pero también aprendían literaturas de sabiduría, y también aprendían los escritos proféticos, aprendían libros, los salmos, los proverbios, los cantares, Isaías, Jeremías. Así que a los 9 años o a los 10 años, ellos ya sabían de memoria estos libros, y también ya empezaron a conocer la Torá, un libro muy grande que tenían que aprendérselo. ¿Hasta ahí me sigue? Dígale que tiene al lado: no te duermas. Decirle: es importante para ti que emprendas esto hoy. Así que luego, cuando llegaba al final, el mejor 10% del curso es el que quedaba. El mejor 10%, el mejor de los mejores, los más fuertes de los fuertes, los primeros de los primeros, los más brillantes de todos, podían seguir y continuar con el sueño de ser rabino. Así que en ese tiempo donde yo acabo de leer la Biblia, estaba sucediendo esto en la cultura. ¿Me siguen? Pero la mayoría de los que no llegaban volvían a tener una charla
con los rabinos. Y ellos le decían estas palabras: hemos disfrutado tu presencia en el Bet Misra, pero no tienes lo que se requiere. Vete a casa y sé un buen pescador. Sé un buen carpintero. Sé un buen pescador. Esos eran los oficios que se movían más en aquel tiempo. Usted tiene que entender que la pasión más ardiente de esos jóvenes y de esos niños y de esos padres cuando tenían un hijo era que ellos sean rabinos. Vivían para eso, soñaban para eso, querían ser un rabino. A ellos no les costaba estudiar, era su pasión. Desde el vientre, y a sus padres, según en el espíritu, parece que le inculcaban esto. Así que cuando le decían que bueno, pasaste a este nivel, pero de este no puedes pasar al otro, volvían destruidos como jóvenes a su casa. Para que usted tenga una idea, es como si para un argentino lo más importante sería ser como un futbolista, ahora que estamos con el fútbol, y jugar en la selección y meter un gol que te haga campeón. Para un argentino el fútbol es una pasión, o por lo menos para mí. Y mañana ganamos, amén. Qué espiritual que lo dijimos, ¿no? Amén. Algunos hasta cerraron los ojos. Oh, aleluya. Así que la pasión más ardiente que ellos tenían era que quizás algún día podrían ellos llegar a ser un rabino. Cuando le decían que no iba a poder continuar, se destruían en su corazón. Así que algunos volvían al trabajo de sus padres y otros volvían a la barca a ser pescadores. O comenzaban ese legado que le dejaba su padre. Y los que habían pasado entraban al tercer nivel, a la tercera escuela. Y esa escuela se llamaba Bet Talmud. Diga conmigo, Bet Talmud. Entraban desde los 12 años hasta los 15 años. ¿Me está siguiendo, sí o no? Dígale que te he hablado, no te duermas, es importante. ¿Saben? El Talmud tenía miles de comentarios de rabinos que habían pasado a lo largo de la historia de ese pueblo. Así que el Talmud tenía 15,000 páginas y tenía más de 2 millones de palabras escritas. Una de las pruebas que le tenían que hacer a estos estudiantes para poder llegar y pasar era, por ejemplo, de esta manera. Los paraban enfrente de todos los estudiantes y les decían esto: el Talmud vuelvo a repetirlo, son comentarios de muchos rabinos. Es un libro inmenso de muchos rabinos, comentarios bíblicos de la Biblia, amén, ¿sí? De la historia. Así que le preguntaban de repente a ellos esta pregunta, si querían pasar. Hace 199 años atrás se paró aquí, escribió aquí un comentario el rabino Isser Yehuda Interman, por ejemplo. Comentó en la página 3201 lo siguiente respecto al Levítico. ¿Qué dijo él en esa página? Y si el estudiante no sabía contestar, le decían las siguientes palabras: te hemos disfrutado todo este tiempo en la primaria, en el secundario. Qué alegría haberte tenido con nosotros, pero no tienes lo que se requiere para ser un rabino. Dios te bendiga. Shalom. No puedes seguir en Bet Talmud. No tienes lo que se requiere. Vete a casa y sé un buen pescador. Por fin los que podían, ya eran poquitos. De hecho, en ese momento donde Jesús se presenta y la historia está contando donde Jesús está hablando con estos hombres a la orilla del mar, solo habían 15 rabinos en todo el pueblo. No llegaban muchos, casi nadie. Pero los que llegaban
los que se graduaban del Bet Talmud, luego tenían que hacer lo siguiente. Dígale al que tiene al lado, wow. Ellos tenían que buscar un rabino que ellos admirasen, que tenga que ver que tenga compatibilidad espiritual con lo que ellos eran. Si tú eras de fuego, buscabas un rabino que sea de fuego. Si te gustaba mucho lo que es la maestría, tenías que buscar un rabino que le guste enseñar. Si era un rabino de fe, si eras de fe, buscabas un rabino de fe. Porque por los próximos 15 años tú ibas a pasar a vivir y a seguir a ese rabino. No podías volver a casa. Dígale que tiene al lado, wow. Así que los primeros 6 meses ellos debían seguir. Lucas, ¿me seguí? ¿Dónde está Lucas? Vení, vos sos mi rabino, vení. Por acá. Rápido, rápido. Tenés que caminar como un rabino, ¿eh? Y yo soy el talmita, porque se le decía talmita al que se graduaba. Entonces yo como talmita buscaba a alguien que tenga compatibilidad espiritual conmigo, que a mí me guste. Como habían poquitos, yo ya lo identificaba mientras estudiaba. Así que cuando me decían búscate un rabino, yo me buscaba un rabino como talmita, y por 6 meses yo tenía que seguirlo, los primeros 6 meses, sin decir nada. Día, noche, por 6 meses. Donde él iba, yo iba. Si él me miraba, mírame, yo no podía hacer nada ni decir nada. ¿Alguien me va siguiendo? Decirle que está al lado, seguilo al pastor, que es interesante lo que el Señor te va a hablar. Así que por 6 meses, quédate acá, rabino mío. Durante 6 meses debían seguirlo. No podían decir una palabra. El rabino solo los miraba, tampoco les decía nada. Ponete acá, rabino, solo mírame. Así que mientras comían, el rabino me miraba. Y si el rabino se levantaba, yo me tenía que levantar y seguirlo. Era un fuego que estaba en ellos. Era una pasión que querían ser rabinos, que los hacía hacer eso. ¿Alguien me sigue? ¿Sí o no? Así que luego de los primeros 6 meses, ellos ya podían hablar. Así que ellos les decían una palabra al rabino. Después de 6 meses callado, el talmita venía y le decía, rabino, ¿puedo ser tu seguidor? Y el rabino le podía decir sí o no. Podía decirle sígueme, o podía decirle qué lindo, he disfrutado tus 6 meses en silencio aquí, pero no tienes lo que se requiere para ser un rabino. Así que algunos se volvían a casa destruidos. Pero habían otros a quien el rabino le decía, ok, te dejo ser mi seguidor, gracias. Y yo por 15 años, sin siquiera despedirme de mi papá, de mi mamá, ni de nadie, por 15 años hacer lo que él hacía, caminar como él caminaba. Yo necesitaba ser como un rabino, mi sueño era eso. Así que yo le preguntaba a él, al rabino, yo le preguntaba, ¿cómo duermes? ¿Cómo te lavas las manos? ¿Qué piensas cuando te levantas? Y el rabino le iba enseñando todo, porque el talmita quería ser igual al rabino. Por 15 años. Gracias, rabino. Dígale que está al lado, ay, ayita. Ellos tenían un fuego, una pasión. Querían ser rabinos. Así que ellos le decían estas palabras: quiero ser siervo tuyo. Por eso cuando Jesús... Bueno, no me voy a adelantar, espérenme. Tengo que enseñar algo primero. Diga conmigo, talmita significa seguidor. Así que él se hacía seguidor por 15 años. Y si el talmita era lo suficientemente bueno, entonces el rabino le decía, sígueme. El rabino le enseñaba al estudiante todo.
porque ellos esperaban ser como su rabino. Diga, sígueme. Va asociando algunas cositas con lo que leí al principio. Recuerden que Jesús le dijo a los que estaban en la barca, decirle que está al lado, para. Yo estoy desesperado por soltar esto porque algo grande va a pasar con ustedes a partir de hoy. Y algo va a suceder con este ministerio a partir de hoy. Aleluya. Así que luego de 15 años uno podía fallar, porque a la primera que fallaba se cortaba esa cadena. Así que no todos llegaban. Podías estar 14 años, te equivocaste en una y quedaba fuera. No tienes lo que se requiere para ser un rabino. Esas palabras los atormentaron. Vivían con eso. Cuando el rabino les decía, ¿puedes venir? Ellos ya decían, ¡ay, qué hice mal! Así que había un momento donde se reunían todos los rabinos después de 15 años, porque se necesitaba después de 15 años, cada 15 años, renovar y levantar un rabino. Ni siquiera eran miles, era un rabino. O sea que tú sabías que entrabas ahí y podía pasar todo o nada. Así que se reunían los rabinos para escoger a un nuevo rabino. Y les preguntaban, y entre ellos, cada rabino estaba con su talmita. Quiero enseñar esto, es importante, amén. Así que le preguntaban, ¿qué tal es tu talmita? El mío es. Y el tuyo, y el tuyo. Así que estaban los rabinos y su talmita al lado. Y todos los estudiantes además habían quedado, estaban pescando. Estaban como carpinteros. No podían llegar. Así que cuando miraban a los talmitas, había una nueva condición que se pedía, que no todos lo tenían ni casi nadie. Y esa condición era que buscaban en ellos tener no solamente sabiduría, sino, diga conmigo, algo extraordinario. Diga conmigo, no solo educación. Diga, no solo liderazgo. Diga, no solo elocuencia. Diga, no solo resultados académicos. Ellos decían y pensaban cada 15 años, ¿habrá algún talmita que tenga lo que nosotros buscamos? Pregúntenme ustedes, ¿qué buscaban en ellos? Diga conmigo, shmeka. Shmeka. Dígalo fuerte, shmeka. Ellos buscaban si el talmita tenía shmeka. ¿Qué es lo que era shmeka? El shmeka significaba que ellos debían tener algo sobrenatural que impactara. Algo más allá de todo lo que acabo de decir. Shmeka. Así que los que no lo tenían, y era casi todos, qué lindo, pero no puedes continuar y no puedes llegar a ser rabino. Así que algunos que necesitaban poner rabino sí o sí, sí lo llamaban sin shmeka. Pero no sucedía con todos. Si encontraban a alguien que tuviese shmeka, ellos le llamaban y le decían, ven. Así que se reunía toda la ciudad y le decían, ven, tu sueño se acaba de cumplir. Eres el próximo rabino para toda esta nación. Así que ellos entraban en esa bendición por la que habían luchado tanto tiempo. Hemos reconocido que tienes shmeka. Dígale que tiene al lado, shmeka. Dígalo fuerte, shmeka. Así que a los 30 años comenzaba su labor. Recién a los 30, diga a los 30 años, comenzaba su labor como rabino. ¿A qué edad comenzó Jesucristo su ministerio? Ok, dígale que está al lado. Ahí vamos. Todos los otros talmitas con 30 años de edad recibían las siguientes palabras. ¿Está listo? Gracias por pasar 15 años conmigo, además de todos los otros más.
has sido un buen hombre, he disfrutado tu presencia y tu compañía, pero no tienes lo que se requiere. No puedes ser rabino, vete a casa. Sé un escriba, sé un maestro de la ley, sé un buen padre, sé un buen pescador. No puedes ser rabino. Así que se volvían a casa. Y a mí me impresiona un episodio de la Biblia en Lucas 4:18. Porque todos los rabinos se juntaban a debatir siempre en el templo. Así que apareció un joven de 30 años en el templo. Todos voltearon para ver quién era. Nunca lo habían visto como talmita de nadie. Nunca pasó 15 años a la sombra de ningún rabino. Lo vieron cuando era pequeño, a los 12 años, hablando como un talmita. ¿Pero de quién era? ¿De qué rabino era? ¿Alguien me sigue? Y le dijeron: no te conocemos bien. Así que le preguntaron: ¿quién eres tú? Así que salió otro rabino y dijo: tú eres el de la historia rara. Tú eres el del nacimiento raro de esa mujer que dice quedar embarazada por el Espíritu Santo. Tu nacimiento ha sido muy controversial. O sea, se acordaban de aquí a 30 años atrás. Tu mamá es la que se quedó encinta sin estar casada, etcétera, etcétera. Así que le preguntaron estas palabras: ¿no eres tú el hijo del carpintero? A Jesús. ¿No eres tú el hijo de la rara, la María, la que decía haber quedado embarazada por Dios? Así que en los que estudiaban y que tenían una historia como esta, o una historia sospechosa según ellos, o que habían pasado por circunstancias difíciles, le llamaban, diga conmigo, memsar. Diga memsar, que significa desechado. Así que todo el tiempo de estudio lo tenían, no le pasaban las hojas, no le daban lo que tenían que darle. Eran hijos no reconocidos, eran producto de algún pecado, eran medio raros, su familia era controversial. Así que era para aquellos que eran nacidos ilegítimamente, y le llamaban despectivamente: tú eres un memsar. A esa gente se le llamaba ciudadanos de segunda clase. Y todo el mundo sabía que ellos eran memsar, los rechazados. ¿Alguien me sigue? Así que se los miraba siempre con menosprecio, porque se encargaban de contar la historia de ellos para que todo el mundo sepa que ellos eran memsar. Era rechazado. Así que en una ocasión, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 39, está Jesús conversando con los rabinos. Y los rabinos le dijeron: nosotros sabemos quién es nuestro padre. Nuestro padre por lo menos se llama Abraham. ¿Quién es el tuyo? Ni sabes quién es tu padre. Y Jesús le dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación como tú. Todos los rabinos, todos los estudiantes, todos los talmitas, todos ahí mirando: eres hijo de fornicación. Así que yo siempre me pregunté cómo era la historia de Jesús antes de los 30 años. Y según el estudio de la cultura y viendo algunas historias de la cultura de Jesús, puedo entender que Jesús
fue desde el primer año hasta los 30 un rechazado en la sociedad. Sufrió siempre el menosprecio del mundo. ¿Quién es tu padre? Dios. Y Jesús quería decirles a ellos que era el Hijo de Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Estaba buscando amor, pero no me aman. Un memsar, un rechazado, toda su vida por amor a ti, antes de la cruz. Así que si él iba a comprar el pan, cerraban antes de tiempo las cortinas. Así que si él llegaba un poquito tarde al colegio, le cerraban las puertas y se quedaba afuera escuchando quizás. Era un rechazado, Lucas. Era un memsar. Así que Jesús les decía: si vuestro Padre fuese Dios, ustedes me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque eres un memsar. ¿Por qué no escuchas mi palabra? Porque eres un memsar, eres un rechazado. ¿Alguien me sigue? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no escuchan mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Así que él luchaba, pero era un memsar, un rechazado. A Jesús lo menospreciaron, mamá, toda su niñez. Era un memsar. Tú eres solo un memsar. Eres un desechado, hijo de fornicación. Pero en una oportunidad le permiten leer. Y él había venido del desierto de derrotar a Satanás en la tentación, ¿se acuerdan? Y antes del desierto él había estado con Juan el Bautista en el río Jordán. Y en ese momento él se había bautizado. Y cuando él se bautizó, ¿quién vino sobre él? ¿Quién vino? El Espíritu Santo de Dios. Y cuando él salió del desierto, 40 días de estar ahí, solo en el desierto, fue al templo de nuevo con 30 años y él se aparece en el templo. Y le dice otra vez el memsar: dale para que lea algo. Así que él se paró frente a todos y dijo las siguientes palabras: el Espíritu Santo de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Me ha enviado a dar vista a los ciegos. Me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos. Y cuando él termina de leer Isaías, él estaba leyendo un mensaje para los mensar del mundo. Él estaba diciendo: yo mensar he venido, yo desechado, he venido a salvar a los desechados del planeta. Yo estoy en este planeta para salvar lo que ustedes desechan. Yo estoy aquí para hacer libre a los pobres. Y comenzó a dar su primer mensaje refiriéndose a los desechados del planeta. Así que les desafió ese día a todos los rabinos: amen a los mensar. No me amaron a mí, pero ámenlos a ellos. Así que cuando Jesús está ahí, termina de leer, ellos quedaron atónitos. Y entre los rabinos comenzaron a tocarse. Ayúdame con la adoración.
No sé tú, pero ¿no te das cuenta que él puede ser el mensal más bajo de todos aquí en la ciudad, pero tiene shmeka, tiene algo sobrenatural? Cuando él habla, ¿no sientes el fuego? Oh, aleluya. Cuando él habla, ¿no sientes que se mueve la tierra? Cuando él habla, ¿no sientes que algo sucede en la atmósfera? Así que alguno se paró y le preguntaba: ¿tú acaso? ¿Quién es tu autoridad? ¿Con quién pasaste tus próximos 15, tus pasados 15 años? ¿De quién eres talmita? ¿Con quién estudiaste? No te vimos. ¿De dónde vienes? Y él le dijo: yo soy seguidor de mi Padre. Yo soy el rabino de mi Dios. Yo he venido, oh aleluya. Yo he recibido shmeka del Espíritu Santo de Dios cuando salí de las aguas del bautismo. Alguien grita: amén. Ese es mi Jesús. Ese es tu Jesús. ¿Dónde? Tome su asiento, ya nos vamos. ¿Dónde obtuvo su shmeka? ¿Dónde lo obtuvo? Así que los otros rabinos que recién se graduaban decían: este hombre tiene lo que yo no. ¿Quién se lo dio? Y Jesús le decía: el Espíritu Santo me ha ungido con shmeka para ir por los mensar, por los desechados, por los enfermos. Jesús era el único en ese tiempo que tenía shmeka. Dígale que te lado, shmeka. Dígale poder. Y él se pasó mucho tiempo diciéndole a todos: mi autoridad, mi shmeka, viene de mi Padre. Así que ellos se volvían locos en la mente de ellos, porque podían ver el poder shmeka. Así que eran confrontados cada vez que Jesús hablaba, y la gente seguía ese poder que había en Jesús. Miles. Se llenó un campo con más de 25,000 personas para seguir la shmeka que había en ese rabino desconocido, el hijo de un matrimonio raro, el hijo de fornicación según ellos. Jesús estaba enseñándoles que el shmeka está disponible para todos los desechados. Jesús le estaba diciendo: ustedes me desecharon, mi Padre no. Ustedes tienen mucha sabiduría, yo tengo shmeka. Ustedes lo estudiaron en un colegio, yo en la oración. Yo seguí a mi Padre por más de 15 años desde que nací. ¿Recuerdan? Cuando él tenía 12 años, los padres María y José le dijeron: ¿qué has estado haciendo durante estos 3 días? Y él les dijo: estuve en los negocios de mi Padre. Él siguió al Padre por esa unción. Él seguía a Dios por el shmeka. Dígale que te lado, poder de Dios. Y él decía: los shmeka tienen acceso al poder de Dios, tienen acceso a las sanidades, tienen acceso a los milagros, tienen acceso al Espíritu Santo. Los despreciados, los marginados, los que no pueden, los que no saben, alguien que no tiene lo suficiente. ¿Habrá alguien aquí que se sintió desechado alguna vez? Alguien que no tiene lo que se requiere. Yo no
puedo ser ungido, no puedo ser predicador, la unción nunca vendrá para mí, yo no sirvo para esto, yo no sé hablar de Dios, no sé predicar, mi familia todavía no conoce al Señor, yo soy un memsar. Habrá alguien aquí que se siente anciano, viejo, que se le fue el tren, que se le fueron las oportunidades, fracasado, fracasada. O por otro lado habrá alguien aquí que se siente un niño insignificante ante un monstruo que es esta vida. Habrá alguien aquí que nació en una familia disfuncional, que tu padre te haya dejado, que tu madre te haya dejado. Habrá alguien aquí que haya sido violado, manoseado, ensuciado, escupido, maldecido. Habrá alguien aquí que no tuvo el padre que quería, la madre que quería, que tuvo que crecer y vivir en un ambiente que él no quería. Habrá alguien aquí que haya visto siempre al vecino de al lado como la mejor familia. Habrá alguien aquí que lo tuvo quizás todo en dinero, pero no tuvo o no tiene el esmeca de Dios. Habrá algún ministro de Dios que me mira, que tu padre y tu abuelo fueron pastores, pero tú no tienes esmeca de Dios. Habrá alguien aquí que tiene un pasado vergonzoso, donde el diablo te dice: tú eres el del pasado vergonzoso, tú no puedes tener esmeca. Pero estoy aquí para decirte: el Espíritu Santo de Dios está viniendo como nunca antes a los corazones y a la tierra. Y el Espíritu Santo de Dios te está diciendo, te está enseñando que vuelvas al arrepentimiento, que vuelvas a la oración con Dios, que vuelvas a la sangre de Jesucristo, para que Él es esmeca. Hechos capítulo 1:8 dice: recibiréis esmeca, poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis instrumento, me seréis de bendición para esta tierra, para San Juan, para Mendoza, para Cuyo, para América Latina, para el mundo entero. Habrá alguien aquí que diga: yo quiero creer esa palabra. Yo quizás no la he pasado bien, yo quizás no funcioné en muchas áreas de mi vida, pero yo creo lo que Dios me está diciendo en esta hora. Yo creo que Dios, Jesús, me puede dar esmeca esta noche. Aleluya. Tengo que decirte: Jesús vino por ti. Así que quiero concluir con el pasaje que comencé, porque si no conocíamos esta historia, ¿cómo? Yo me pregunté muchas veces, ¿cómo es que Jesús vino? Los hipnotizó y les dijo: sígueme. Y ellos: sí, Señor. Y dejaron sus redes, su barca, su casa, su familia, su esposa, sus hijos, y lo siguieron. ¿Qué? ¿Lo hipnotizó? Decía yo. No. Cuando está Pedro lavando las redes porque había fracasado, yo me imagino que Pedro, en el primer lapso de curso en la escuela para rabino, en vez de meter el dedo, agarró y metió la boca entera en la miel. Así que le dijeron: usted no sirve para esto, váyase a su casa, sea un pescador. Así que ahí estaba Pedro, un pescador. No sabemos, la Biblia no dice cuánto tiempo él había estudiado, pero evidentemente, conociendo la vida de Pedro, la historia, le deben haber dicho al principio o por ahí, en la segunda temporada de su estudio: usted no tiene lo que se requiere para ser rabino, mucho menos vas a tener esmeca. Vete a casa. Ni siquiera hemos disfrutado tu compañía aquí. Así que ahí estaba Pedro, su hermano, y después de una noche de fracaso, él está lavando las redes, y de allá viene alguien que tenía un rabino.
cuando Jesús caminaba, aunque nadie de los rabinos lo reconocía, la gente decía: Él tiene shmeka. Así que cuando Jesús les dice: ¿me puedes prestar la barca? Ellos dijeron: sí, sube, mira, Él es el que tiene shmeka, el único rabino que tiene shmeka. Déjalo que suba. Dale, Juan, sí. Así que subió a la barca y comenzó a predicar, y cayó la unción shmeka. Cayó lo sobrenatural, el Espíritu Santo se manifestó, y había tanto shmeka, tanta unción, tanta gloria en ese lugar, que Jesús se da vuelta y le dice a Pedro: Pedro, ve y tira la red, vas a pescar mucho. Entonces yo siempre me preguntaba: bueno, si nunca lo había visto, ¿por qué le hizo caso? Si no era un hombre de fe, ¿por qué le hizo caso? Es que Pedro sabía que ese hombre, ese rabino, había pasado tiempo con Dios y tenía el poder que ningún otro rabino tenía. Por eso dice: voy a hacerle caso a este profeta, a este rabino, y me voy a meter en tu palabra. Y le hizo caso. Y cuando él se metió un poquito, en pleno día, tiró las redes. Y cuando tiró las redes, sacó las redes. Y cuando sacó las redes, cientos de peces había en esas redes que hundían el barco. Dice la Biblia que Pedro se largó al agua, se vino donde estaba el rabino y le dijo: apártate de mí, yo no soy para esto, yo no sirvo para esto, yo soy un pecador, sal de mi barca, no te ensucies con lo que yo soy, yo no he funcionado, mi sueño se frustró, yo no voy a llegar a eso, yo no quiero. Algo en el espíritu de Pedro estaba sucediendo. Entonces Jesús lo miró a los ojos y shmeka salía de él, y le dijo: sigue. Le dijo la palabra que él había esperado que un rabino le diga toda su vida. Le dijo: Pedro, temblando los peces ahí, ¿qué? Sígueme. Vine por ti, Memsar. Vine por ti, desechado. Sígueme. Entonces él, temblando, empezó a dejar las cosas. Y cuando lo empezó a seguir, bajando de la barca los dos, Jesús se da vuelta. Y él lo mira como talmita, sí, discípulo, seguidor. Y entonces Jesús le dice: hoy serás, o comienzas a ser, pescador de hombres. Así que un día, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Jesús vino a decirnos: todos aquí tenemos acceso al poder del Espíritu Santo. No importa tu pasado, no importa los intentos, no importa qué tan sano, qué tan enfermo, cuánto tengas o cuánto no tengas, qué edad tienes. No importa si papá te dejó, si mamá te dejó. Él viene a decirte en este altar estas palabras. Él se da vuelta y te mira a los ojos y te dice: sígueme. Dice que al instante Pedro dejó todo, hasta los peces. Lucas, dale, corre. Y por los 3 próximos años, Pedro iba detrás de Jesús. No se despidió de nadie. Se estaba cumpliendo su deseo. Y entonces los que estaban afuera decían, los estudiantes y los otros rabinos que pasaban por ahí, decían: pero no es el pescador del vulgo, no es el groncho del Pedro, el que no llegó ni a siquiera ni al segundo grado. Y ahí va Pedro, y ahí va Juan, y ahí empezaron a ir los 12 apóstoles, todos fracasados, detrás de Jesús. Y eso le indignaba a los demás, pero no podían hacer nada, porque había
y los enfermos eran sanados. Y los endemoniados eran libertados. Y como si esto fuera poco, y las mujeres no tenían ningún lugar en aquel lugar, pero él se acercó a Lázaro y a Marta y María y le dijo también: seré su amigo. Así que ahí tenían 2 mujeres y más para servir. La gloria de Dios caía donde estaban ellos. Así que termino aquí con estas palabras: desde ahora serás un pescador de hombres. Sígueme. Por eso pudieron dejar todo por Jesús. No estaban hipnotizados. Conocían la historia. Así que la gente decía: ¿qué hace con gente fracasada? Pero esa gente fracasada, cuando Jesús se va, le dice: discípulos, los siguientes rabinos, mis rabinos, aunque no los reconozca nadie, váyanse a tal lugar, porque luego de un tiempito, y esperen, le enviaré Shmeka. Yo me voy, pero les enviaré el Espíritu Santo. Así que ellos se fueron y se metieron 10 días en un lugar, el aposento alto, y esperaban. Y esperaban. Ahí estaban los talmitas. Ahí estaban los fracasados. Ahí estaban los que nunca podían tener la unción. Ahí estaba el que había traicionado a Jesús, Pedro, el que se comió toda la miel, el que le cortó la cabeza, la oreja a un soldado cuando Jesús estaba siendo llevado prisionero. Así que cuando ellos estaban en un momento clave, por primera vez sintieron en su ser que llegó Shmeka, llegó el Espíritu Santo. Y yo vengo a decirte, te vengo a decir de parte de Jesús lo que me dijo que te diga. Él se va a meter a tu pieza. A los buscadores, a los que se han equivocado, Él se va a meter a tu habitación. Él se va a encontrar contigo y vas a ser lleno. Y algunos dirán: ¿cómo ese? ¿Quién es para predicar? ¿Quién es para hablar así? Y tú dirás como Pedro: yo alguien antes era normal, pero ahora tengo Shmeka, tengo sobrenaturalidad, tengo el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo de Dios entró en esa habitación. Y dice que todos comenzaron a gritar y a reírse alcohólico. Así que Pedro abrió, lleno de la unción del Shmeka, lleno de la unción del Espíritu Santo, abrió las puertas y comenzó a hablarle. Y en ese mismo momento, dice la Biblia, en el capítulo 2 de Hechos, dice: 3,000 personas fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, porque un hombre creyó que podía ser usado por Dios. Pedro era un mensal, alguien que se equivocaba mucho. Pedro se equivocó con Jesús, le falló. Pero Pedro amaba a Jesús, amaba a su rabino, amaba a su maestro y lo seguía. Así que en Hechos capítulo 4, después de haber recibido el Espíritu Santo, dice que los rabinos que habían estudiado decían: ¿quién es este? ¿No es Pedro, el pescador sin vulgo, sin letra? Del vulgo, sin letras. ¿Quién es ese? Y cuando ellos estaban diciendo eso, dice la Biblia, dice: hombres sin letras, les decía, son del vulgo. Y dice la palabra del Señor en Hechos 4:13: pero se maravillaban y les reconocían
que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado por esmeca de Pedro que había en él, no podían decirle nada en su contra. Nada. Era tanto el poder que había en Pedro que los que estudiaban querían salir de ahí e irse con ellos. Que pasaban y la sombra de Pedro al menos tocaba a los enfermos y eran sanados. Que los demonios subían. La ciudad estaba conmovida. Pedro, Juan, los discípulos estaban llenos del poder de Dios y el mundo hablaba de ellos. Les vamos a cerrar la iglesia, los vamos a perseguir, pero la gloria caía donde estaban. Así que yo no tengo problemas si esto continúa en el planeta, porque ya el Señor nos está hablando hoy a ustedes, los desconocidos, los que no tienen un trabajo seguro, los que los están obligando a ponerse la vacuna, a los que están en depresión, aquellos que van a la iglesia con el último centavo, o aquellos que van y no pueden recibir de Dios. Yo vengo a decirte de parte de Jesús: ha llegado el tiempo del esmeca de Dios para tu vida. Ha llegado el tiempo y es ahora. Oh, aleluya. Jesús ha venido por ti. Levanta tus manos. Jesús quiere darte esmeca en los próximos días. Jesús quiere darte poder del Espíritu Santo en las próximas horas. Se va a encontrar contigo mientras duermes, mientras oras, mientras buscas. Tienes que ser un hombre que cuando Él te diga hazlo, muévete, sé como Pedro: yo no sirvo, pero en tu palabra me voy a mover. En tu palabra me voy a mover.